Padre, te damos muchas gracias por tu palabra que va a ser predicada. Ilumínala, revélala, tírale un beso al Espíritu Santo. Te quiero mucho, Espíritu Santo. Unge la palabra. Gracias por estar con nosotros. Y levantamos el mejor aplauso a Jesús. Hácelo fuerte, grita. Ok. Hoy voy a hablar un tema que, por favor, si usted pierde el hilo, inmediatamente va a quedar knockout. Tiene que estar muy atento, tiene que tener un corazón enseñable, porque lo que le voy a traer ahora es una revelación de la palabra que va a ser cimentada en su espíritu y en su alma, y tiene que estar muy, muy atento, porque Dios le va a hablar. ¿Cuánto creen que Dios nos va a hablar? Vaya conmigo a Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Hoy voy a hablar de la predestinación. Predestinación. Usted tiene que estar atento a lo que les voy a profundizar el mensaje, y usted va a entender muchas cosas que no entendía. Romanos capítulo 8, versículo 29. Mire lo que dice: porque a los que antes conoció, vuelve a ser el que tiene al lado, dígale: Dios te conoció antes. A los que antes, ¿qué? Conoció, también los predestinó. ¿Los qué? ¿Los qué? Los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo siguiente: y a los que predestinó, a estos también, ¿qué? Llamó, los llamó. Ojo, ¿verdad? Los conoció, los llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Dele un aplauso a la palabra de Dios. Anote, por favor, ¿qué es predestinación? La predestinación son los planes que Dios prepara de antemano para lo futuro de tu vida. Son los planes que Dios prepara de antemano para lo futuro de tu vida. Dígame amén. Oiga, es impresionante, pero cada persona que nace en la tierra viene con un plan preparado por Dios para llevarte al éxito. Es más, con el solo hecho de haber nacido, ya tú eres un ganador, una ganadora. Usted no me está entendiendo eso. Le voy a explicar. Por ejemplo, quiero empezar diciendo esto. Usted sabía que cuando su papá, ¿verdad? Su papá tuvo relaciones con su mamá para que usted naciera. Su papá eyaculó más de millones y millones de espermatozoides. ¿Es verdad o es mentira? ¿Sí o no? Millones de espermatozoides, pero un solo espermatozoide era el que debía fecundar el óvulo. Ese espermatozoide que lucha contra todos los espermatozoides, millones, solo uno lo fecundó, y ese fue usted. O sea, que usted ganó entre millones y millones, fue el primero. O sea, que ya desde que naciste, tú desde que naciste eres un victorioso, eres un vencedor. Yo no sé si usted se está creyendo eso que yo le estoy hablando, pero entonces aplauda y grite, dígame algo. Dígale que tiene al lado: yo soy un ganador, una ganadora. Y entonces empezamos a entender, desde que nacemos, Dios tiene un plan contigo y conmigo. Dígame amén. Ahora, ¿qué es la predestinación? La predestinación es el destino profético. O sea, es lo que Dios pone en nuestra vida para llegar hasta el final de esta tierra, pero llegar al final como ganador. Dígame amén. Para que pueda entender un poquito más, vaya a Jeremías, libro de Jeremías capítulo 1, versículos 4 y 5. Jeremías capítulo 1, versículos 4 y 5. Mire lo que dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. ¿Qué le dijo? A ver, ¿qué le dijo? Antes que te formases en el vientre, ¿te qué? Primera cosa que vamos a estudiar aquí, un paréntesis. O sea, que antes de que tú nacieras, ya tú eras conocido por Dios.
sea, antes que naciera, ya Dios te conocía. Wow. Pero con una mente natural y con el raciocinio y la lógica del cerebro, tú no vas a poder entender esto. Porque tú no puedes conocer lo creado. O sea, lo que no ha sido creado no lo puedes conocer. Pero tú, escuche, antes de ser creado ya eras conocido por Dios. Es más, ya Él tenía tu nombre. No, yo no sé si alguien me está entendiendo aquí. Seguimos leyendo Jeremías capítulo 1 versículo 5. Mire lo que dice: antes que te formases en el vientre, ¿te qué? Te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Escúcheme esto: toda persona que nace, nace con un paquete incluido. Cuando tú vas a nacer, ya Dios ha puesto todo, dones, talentos, conocimiento, lo ha puesto en tu alma, en tu espíritu. O sea, antes que yo naciera, ya yo era apóstol. Y una de las razones que quiero que empieces a entender que tú fuiste conocido por Dios, mire, una de las razones que empiezas a entender es que cuando hay una predestinación y entiendes esto, hay un propósito. Y el propósito es lo que te lleva a entender el por qué estás aquí en la tierra. Tú no eres fruto de un accidente, de que tal vez su mamá no se cuidó, o no esperaban el niño, o se rompió un condón, o la pastilla no funcionó. No, tú no eres accidente. Tú viniste aquí a esta tierra con un propósito de Dios para cosas grandes. Alguien que pueda gritar y decir amén. Vuélvete al que tiene al lado, dígale: Dios tiene un propósito contigo. Efesios capítulo 1 versículo 11. Presta atención, no se me puede salir del hilo porque pierde. Efesios capítulo 1 versículo 11. Miren lo que dice: en él asimismo tuvimos ¿qué? Herencia. Primera cosa, aquí vamos a estudiar un poquito algo. Hago paréntesis allí. Usted sabía que usted es heredero de Dios desde antes que naciera. ¿Qué quiere decir? En Dios tenemos dos herencias: herencias espirituales de dones que vamos a tener, y herencias económicas, porque Dios ha declarado que tú eres un bendecido, un prosperado. Y Dios te va a prosperar. Alguien que pueda entender esto, porque tiene herencia. Y la casa viene en camino. Dígale al que tiene al lado: la casa viene en camino, el carro viene en camino. Hey, alguien que aplauda, yo no sé. Dígale al que tiene al lado: y esa casa viene con piscina incluida. Sí. ¿Cuántos recibieron eso? ¿Cuántos lo... Ahí se aplaude, ahí se grita, mira. Ahora, dáselo más fuerte. Dáselo arriba. Ok, seguimos leyendo la carta a los Efesios. Estamos leyendo Efesios capítulo 1 versículo 11. Dice: tuvimos herencia habiendo sido ¿qué? Otra vez la palabra predestinados. Recuerde que pre es antes, destinado es lo que Dios señala para ti. Fuimos predestinados, seguimos leyendo, conforme ¿al qué? ¿Al qué? Al propósito. Aquí voy, escucha esto. Dios te puso en esta tierra con un propósito. Y fue la razón por la cual estuviste al borde de la muerte, o te han pasado circunstancias, cosas que de pronto no entendías, pero el mismo propósito de Dios te mantuvo vivo, porque aquí vas a vivir y te vuelves inmortal hasta que cumpla su propósito. No, yo no sé si alguien está celebrando eso. Por ejemplo, cuando yo nací cuando niño estaba enfermo y los médicos me desahuciaron. ¿Qué fue lo que no dejó que yo muriera?
Era el propósito y la predestinación que un día estaría aquí parado predicando el mensaje del evangelio. Toca al que tiene al lado, dígale: Dios tiene un propósito contigo y no te vas a morir hasta que se cumpla ese propósito. Entonces, cuando tú entiendes esta verdad, te vuelves inmortal. Tú sabes que la enfermedad no te puede matar. Tú sabes que no vas a sufrir un accidente de muerte porque estás encaminado en el propósito. Toca al que tiene al lado y dígale: yo no me muero hasta que cumpla mi propósito. Y empiezas a entender una cantidad de verdades cuando te encuentras con el propósito. Dígame algo. La segunda vez que estuve al borde de la muerte era cuando tenía 17 años. A mí me gustaba mucho la pelea y en pandilla con los caracuchillos, con los calimanes. Bueno, usted no sabe eso, bro. Y una persona, me recuerdo que estando yo en una pelea, alguien sacó un revólver, me lo puso en la cabeza, levantó para disparar, y cuando disparó, intentó disparar, no disparaba. La volvió a montar y intentó disparar y no disparó. El tipo que tenía el arma, el revólver, me dijo: hey, pelado, tú eres de suerte, quítate de aquí antes que yo me... Y yo no me morí. Esa arma no disparó. No era porque el tipo la tenía mala, porque luego que yo salí corriendo empezó a hacer disparos al aire y funcionó. La razón era que el propósito de Dios pesaba más que la muerte. Alguien que me ayude aquí. Entonces, tú no te moriste. Tú no te moriste. Tal vez naciste con el cordón umbilical en el cuello. Tal vez casi que te abortan. Tu mamá sangró antes de que naciera y todas estas cosas. Y no que el bebé va a expulsar, que venía con este problema, que venía con tal enfermedad. Ha pasado accidentes, circunstancias y no has muerto. Lo que te tiene en esta tierra es que Dios predestinó con un propósito tu vida y vas a cumplir. Escúchame esto. A la edad de 20 años, recién salido del ejército, tengo un encuentro personal con Dios. Y ese encuentro personal con Dios fue marcado por un profeta. Este profeta que llegó a la iglesia donde a mí me habían invitado, yo fui por cumplirle a mi cuñada y fui y vi ese poco de locos saltando, se caían, lloraban. El profeta me da una palabra. Había un hombre de Panamá, un profeta invitado, y me dijo: he aquí te dice el Señor, tú serás pastor de naciones, de miles. Dios te dará el don de milagros, orará por los enfermos, habrá milagros, tendrás fe, sembrarás iglesias en otras naciones, predicarás. Y yo te digo una cosa: cuando ese hombre me profetizó eso, yo dije: ese está loco. Yo, pastor, con tanta cerveza que tomo. Y aquí voy. Lo que estaba haciendo el profeta era declarando la predestinación de Dios. ¿Está entendiendo? La profecía se convierte en el destino profético. Y aquí voy. O sea, la predestinación es el destino profético, lo que Dios tiene preparado para ti. Dígame amén. Y cuando él me estaba profetizando, yo pensé que eso no era verdad, pero hoy me estoy dando cuenta que es verdad. Me voy a subir aquí un momento y explicarle algo. Diga: destino profético. Levante su mano derecha y diga: destino profético. O sea, que lo que Dios ha dicho que va a hacer con usted, lo va a hacer. El destino profético es el futuro de Dios planeado en su corazón hacia nosotros. Por eso es que dice que Dios tiene planes de bien y no de mal.
Entonces, aquí voy. Hay un destino profético, pero también hay una línea profética. Pero déjeme explicarle primero lo que es el destino profético. Dios planea desde que antes que naciéramos, planea cosas para nosotros. Y usted se para aquí, supongamos, año de 1971, 10 de mayo, nace el niño Esteban Acosta Amel. Y ahora yo me dirijo a mi destino profético. Y voy 50 años, pongamos cuando ya tenga 98 años, nadie me dijo nada. Estoy aquí. 50 años después, 98 años, un viejito lleno del Espíritu Santo. Para este tiempo, tal vez mi hijo, mi hija Chequina serán los pastores de las iglesias. Habremos ganado Cartagena para Cristo. Y voy a estar aquí con 98 años. Pero yo voy a seguir predicando. Entonces cuando mi hijo venga, ay, papi, ¿qué va a hacer? Voy a predicar. Ah, papi, pero cállese. Y contaré las mismas historias, porque cuando uno va a Babío cuenta las mismas historias. Ese miércoles de milagro, cuando esa persona estaba muerta y resucitó. Aquí voy. Tienen que prestar atención. Cuando esté cuando llegue al final de mi destino profético, el final, entonces volveré a mi hogar. ¿Cuál es tu hogar? Tu hogar no es la tierra. Tu hogar es el cielo. Para que estés con Dios. Viniste de Él y vuelves a Él. Ayúdeme, hombre. Catherine Kuhlman, una de las mujeres más poderosas, llenas del Espíritu Santo, un avivamiento impresionante, una mujer milagros. Cuando ella se enferma, ya en sus últimos tiempos, los pastores llegaban a orar por ella y ella le decía: ya no oren por mí, porque yo quiero regresar a mi hogar. Tú y yo regresaremos a nuestro hogar, a las moradas celestiales con Dios. Dígame amén. Ok. Entonces el destino profético se acaba cuando tú partes de esta tierra. ¿Usted me está entendiendo? Vuelvo a la línea profética. Esta es la línea profética. Dígame amén. Ok, usted está aquí y aquí hoy le voy a enseñar muchas cosas. La línea profética es lo que Dios marcó, predestinó para nosotros. El destino profético y la línea profética es el camino por donde debes andar para que se cumpla lo que Dios ha prometido que lo va a hacer. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Y aquí voy para que usted aprenda esto. Apóstol, entonces yo voy a ser un títere de Dios, que Dios dijo, Dios diseñó esto para mí, así, y ahí viví. No. Para eso nos dio un libre albedrío. Cuando el hombre comió del árbol del conocimiento, activó el libre albedrío, o sea, activó su voluntad propia. No somos, escúcheme esto, títeres de Dios. Estamos aquí porque nos dio la gana venir. Usted está aquí porque quiso. Porque usted hubiese podido irse para Playa Blanca y para allá, para donde fue, a ver. Es más, por eso la salvación se pierde. La carta a los Hebreos capítulo 2 dice que tenemos que cuidar esta salvación con temor y temblor. Hay que cuidarla, porque si yo decido salirme de la línea profética, recuerde que Jesús dijo: el camino ancho y espacioso es el camino de la maldad, del pecado. Pero ¿cómo es el camino? Angosto. Ese camino angosto que habló Jesús es la línea profética. Si usted decide y dice: no voy a seguir por eso, entonces usted se separa de Dios. Por ejemplo, si usted quiere ahora, puede ir e irse a tomar ron
hacer cosas desagradables delante de los ojos de Dios, inmediatamente usted pierde la salvación. Porque si tú quieres perderla, te apartas de ese camino, de esa línea. Entonces, la gente no fue predeterminada para ir al cielo o al infierno, sino que ellos escogieron seguir a Dios o seguir al mundo. Si tú te sales de la línea profética, inmediatamente pierdes la salvación y te separas del camino que te lleva a lo que Dios decretó para ti, el destino profético, las cosas grandes que iba a hacer contigo. Salirse del camino produce que primero, que no llegues a la línea. Segundo, salirse de camino produce que el tiempo de lo que Dios nos prometió se alargue. O sea, entonces ya no, Dios te dio una promesa a mitad del camino, pero como tú decidiste apartarte, pero hay personas que se apartan y vuelven. Por eso es que tú dirás, apóstol, pero hay gente que es drogadicta, prostitución, asesinos. ¿Por qué esas personas, cuando se arrepienten, Dios las perdona y las lleva al cielo? La razón es que cuando se arrepienten, inmediatamente vuelven a su línea profética. Y mientras te mantengas en la línea profética, tú eres salvo. ¿Me está entendiendo, verdad? ¿Sí me está entendiendo? Por eso es, mire, ahora, tú dices, ahora vengo y hago esto. Vengo y me salgo de la línea, me pongo a mundanear y a hacer de cuánta cosa. Y cuando ya me esté muriendo, ya me vuelvo a meter y sí, soy salvo. Todo pecado tiene una consecuencia y las consecuencias del pecado son graves. Déjeme contarle algo de un amigo. Yo tengo un amigo pastor, se llama César. Él tiene una iglesia en La María, es un pastor de una iglesia. Él, siendo cristiano, antes de ser cristiano, era una persona que no tenía a Dios, mató a una mujer, él la mató. Las autoridades empezaron a buscar al tal César que había matado, no me recuerdo el apellido de él, pero había un hombre que tenía el mismo nombre de él, un homónimo, se llamaba César, no recuerdo el apellido, Martínez creo que es. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las autoridades fueron a buscar a César, confundieron a otro César que tenía el mismo nombre y lo metieron preso. Pasaron muchos años, César se convirtió a Dios, se arrepintió de sus pecados, es pastor de una iglesia y su iglesia creció. Pero cuando siendo pastor se dieron cuenta que se equivocaron a este hombre después de muchos años en la cárcel y encontraron que era un homónimo, el tipo logró demostrar eso y entonces empezaron a buscar a César, al pastor, y lo encontraron. Un día le pidieron la cédula unos policías y cuando miraron lo agarraron y dice, usted tiene orden de detención, y metieron preso al pastor. Aunque se había arrepentido, aunque se había arrepentido y la sangre de Cristo lo había limpiado, lo seguían buscando. La razón es que todo pecado produce ¿qué? Una consecuencia. Te cuento una cosa. Muchos se cuestionaron el por qué el pastor César estaba preso. Lo metieron preso. Y la iglesia siguió pastoreándola por su esposa. Lo metieron preso. Pero lo que pasó fue lo siguiente. A los 2 años lo dejaron ir libre. La razón, Dios hizo milagros, comportamiento, estudio, todo. Duró 2 años preso. ¿Y sabe lo que pasó? Ahí en la cárcel le preguntaron, ¿usted mató a la persona? Sí, yo la maté. Es verdad, no tenía a Dios, pero yo la maté, así es. Ok, adelanto de pena. ¿Cómo se dice cuando confiesan por adelantado? Bueno, todo eso. Durante esos 2 años levantó una iglesia en la cárcel. No, usted no me está entendiendo eso. No me lo entiende, no. Predicó el mensaje, predicó la palabra. Y ahora tiene 2 iglesias, una en la cárcel y otra en la María. ¿Qué pasa?
Cuando te sales del propósito, de la línea profética, entonces van a venir consecuencias. Hay gente que está preguntando la razón por la que le pasan eso. Las cosas malas que te han pasado es debido a que tú decidiste apartarte de Dios, hacer lo que querías, tu propia voluntad, la voluntad permisiva, y por eso te vienen una cantidad de cosas, juicios, problemas, circunstancias. Lo que te dice Dios: vuélvete a mí, vuélvete a la línea profética y haré lo que he prometido contigo. No, alguien que pueda gritar por ahí. Toca al que tiene al lado, dígale: vuelve a Dios. Cuando te vuelves a Dios, todas las promesas, todo lo que Él predestinó se va a volver a cumplir. Dios quiere que todos se salven, pero todos no se salvan porque no aceptan el llamado. Mateo capítulo 22 versículo 14 dice, ¿cómo dice? Léalo, ¿cómo dice? Porque muchos son llamados. ¿Cuántos son llamados? Muchos, todo el mundo. ¿Y qué pasa? Lea. Y poco los escogidos. Y poco escogidos. Y déjeme darle un ejemplo rutinario. Bueno, ¿cuántos han estado comiendo mango en este mes de mayo? Ay, estoy aburrido de mango. Jugo de mango, mote de mango, sopa de mango. No mentira. Hasta de regalo me dieron mango. Claro, están buenos. Si usted va a comprar unos mangos y va al mercado y llega a la canasta donde venden los mangos, ¿usted va a coger los podridos? Usted coge: ay, voy a coger este más podrido. Ay, este que tiene gusano. Ay, qué rico. ¿Cuál coge usted? ¿Ah? Los mejores. ¿Sabías tú que tú eres un escogido? Porque tú eres lo mejor para Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios te escogió como lo mejor por tu corazón. Por eso es que te dice tu papá, te dice tu mamá, te dicen tus hijos, te dice gente, amigos, familiares. Dice: oye, fulanita, tanta maldad que le hacen y tanta cosa que le hacen, y ella sigue haciendo favores. Oye, ¿por qué? Es por su corazón. ¿Cuántos se identifican con eso que yo estoy hablando? ¿Sí o no? Que te han hecho hasta para vender, y sin embargo sigue siendo la misma mujer, el mismo hombre, ayudando a la gente sin importar nada a cambio. Y la gente dice: ella es tonta, él es tonto. Ni cara de tonto no tengo, pero Dios sabe el corazón que tú tienes, y por eso eres lo mejor. Por eso es que Dios te ha honrado, te ha bendecido y te tiene aquí. Hola, soy el apóstol Esteban Acosta, y para mí es una alegría poder contarte que ya tenemos un canal en YouTube. Ahora puedes seguirnos en Ministerios La Unción, Apóstol Esteban Acosta. Suscríbete a nuestro canal y recibe todas las predicaciones, testimonios, milagros, donde aprenderás cómo moverte en la fe y en el poder del Espíritu Santo. Así que Dios te bendiga y no te pierdas ninguna de estas palabras. Dios te hablará a través de ella.